Manejo de malezas. Para hablar del manejo de malezas tenemos que conocer qué es una maleza. Una maleza es una planta no deseada o es una planta que se está desarrollando en un lugar donde a nosotros como productores no nos interesa, por el hecho de que está dentro de un cultivo y que compite con nuestro cultivo, con nuestra planta principal, por espacio, por nutrientes, por agua. Incluso las malezas también pueden ser hospederos de plagas y enfermedades. Y esto no nos conviene como productores, sino que nos conviene que la planta se desarrolle sin ningún tipo de competencia para que la producción sea la que nosotros estamos estimando. Las malezas se dividen en dos grandes grupos, las monocotiledóneas y las dicotiledóneas. Las monocotiledóneas, o conocidas como malezas de hoja angosta, ahí encontramos el grupo de las gramíneas y el grupo de las ciperáceas. Estas son plantas que son llamadas monocotiledóneas porque a la hora de su emergencia post-germinación, lo que se desarrolla principalmente es nada más un cotiledón, a diferencia de las dicotiledóneas, que son plantas que a la hora de su emergencia se desarrollan dos cotiledones y que dentro de la agricultura son conocidas como malezas de hoja ancha. Cada una de ellas tienen controles específicos y también tienen desarrollos diferentes en el campo. Y para eso hablaremos de los diferentes manejos que se pueden dar para cada una de ellas. Dentro de las más comunes de malezas de las gramíneas están todos los pastos que conocemos, las gramas, el canutillo y cualquier maleza o planta que pertenezca a este grupo y se desarrolle específicamente como un pasto. También están las que mencionamos, las ciperáceas, ahí encontramos los coyolillos o cebollines, todo ese grupo que son normalmente de hoja larga y angosta. Y dentro de las malezas de hoja ancha encontramos todos los grupos de la familia de los bejucos, que son rastreros y también trepadores. También encontramos plantas de desarrollo suculento, como la hierba de mora, quilete, y otras malezas que también se pueden desarrollar son conocidas como hoja ancha porque tienen la hoja de un tamaño mayor a 1 centímetro de ancho. Por eso son llamadas de esa manera. Para los controles de las malezas, independientemente del grupo que estemos hablando, hay diferentes métodos. Lo ideal es manejar siempre el manejo integrado. Y cuando hablamos del manejo integrado de malezas, estamos hablando del control biológico, control cultural, control mecánico o manual y el control químico. Cada uno de estos métodos de control que podamos utilizar los podemos integrar. Dentro del manejo biológico se puede mencionar el control con ganado menor, específicamente con peligüeyes, que ellos se encargan de alimentarse de estas malezas. Para eso se requiere también de algunos pastores que anden ahí arriando el hato de los peligüeyes para que se anden movilizando por toda la finca y anden llevándose a las áreas donde haya mayor problema. Es un manejo económico y es un manejo también rentable, pero del cual también se debe de saber que tienen que existir áreas diferentes al cultivo para también alimentarlos directamente a ellos. Dentro del manejo cultural estamos hablando también de métodos como por ejemplo los distanciamientos de siembra. Si se siembra más cerrado, entonces va a haber mayor generación de sombra y eso va a generar también menor desarrollo de las malezas. También las podas, el manejo de sombra que se dé, eso también ayuda al control de las malezas. También cuando se maneja la sombra, todos los desechos que se han quedado ahí en la calle o la hojarasca, como normalmente se le dice, genera una cobertura y eso evita también el desarrollo masivo de malezas, y eso también es parte de los manejos que
se deben de integrar en un sistema cafetalero. Otro de los métodos es el manejo manual o manejo mecanizado. Cuando hablamos del manejo manual es cuando podemos agarrar una herramienta, cualquier tipo de machete, específicamente que sea un machete largo para poder abarcar más, y lo hacemos de forma manual, eliminando y cortando todas las malezas a ras del suelo. También de forma mecanizada con el uso de una chapeadora motorizada, sea con cinta o sea con cuchilla, también se puede hacer de la misma manera, eliminando la maleza, pasando toda la cuchilla y toda la chapeadora por todas las calles, evitando causar algún daño a los tallos, ya que si se causa daño a los tallos, estos quedan expuestos a que alguna enfermedad pueda llegar y nos genere a veces algún cáncer o alguna pudrición del tallo. Otro de los controles que son muy utilizados en la caficultura es el control químico. El control químico es el que se hace específicamente con herbicidas. Estos herbicidas son utilizados para detener el desarrollo o eliminar por completo la maleza desde la raíz. Para esto se necesitan algunos requerimientos. Primero, conocer exactamente cuál es el modo de acción del producto, si es de contacto o si es sistémico. Dependiendo si es de contacto o sistémico, así son las boquillas que se pueden recomendar. Cuando hablamos de boquillas, esto lo trataremos en un módulo que posteriormente va a ser específico para poderles indicar a ustedes cuál es la boquilla ideal para hacer las aplicaciones de los herbicidas. Pero adelantándome un poco a eso, si hablamos de herbicidas sistémicos, sabemos que tenemos que utilizar una boquilla de ultra bajo volumen y que genere menos deriva para que haya menor contaminación, y que esa contaminación nos puede causar fitotoxicidad al cultivo, y eso es lo que no deseamos. Y también, si es un herbicida de contacto, sabemos que tiene que ser una boquilla con mayor descarga porque es un herbicida de contacto y se va a necesitar que haya mucha más cobertura. Los diferentes herbicidas vienen acompañados normalmente de un panfleto, y ese panfleto no se nos debe de olvidar que tenemos que leerlo antes de utilizar el producto. Ahí siempre nos recuerdan cuáles son los ingredientes activos, cuáles son las dosis recomendadas y también cuáles son las precauciones que debemos de tener en el manejo de esto. Específicamente, no se nos debe olvidar el equipo de protección para evitar cualquier tipo de contaminación para nosotros cuando andemos aplicando. Es recomendable también de que se tome muy en cuenta cuál es el pH del agua y cuál es la dureza que tenga esa agua. A eso en la agricultura se le conoce como calidad de agua. Siempre tenemos que tener nosotros a la mano un medidor de pH y un medidor de dureza. Sabemos que todos los herbicidas van a funcionar en rangos de pH ácidos y algunos funcionan a pHs mucho más ácidos, altamente ácidos, o algunos medianamente ácidos u otros ligeramente ácidos. El rango que normalmente requieren es de 4 a 6 en cuanto a pH, pero lo ideal es leer el panfleto y ver cuál es el requerimiento ideal del herbicida específico que estemos utilizando. También con la dureza hay que tomar en cuenta de que todos los herbicidas son muy susceptibles a la dureza del agua, específicamente a los carbonatos de calcio y de magnesio. Para que funcione bien, sabemos de que debe de estar abajo de 150 partes por millón de dureza, específicamente de los carbonatos de calcio y de magnesio. Lo ideal sería de que estuviera abajo de 100, y hay algunos herbicidas que aún toleran 150 partes por millón. Eso es el límite mayor que se puede usar agua dura. De lo contrario, si nosotros no hacemos estos controles, vamos a tener ineficiencia en el producto. Nosotros vamos a poder ver que el producto no hizo el efecto deseado, pero muchas veces es porque no manejamos estos dos rangos de pH y el rango de dureza.